Hola, soy Dana Hernández y bienvenidos a mi presentación de TFG sobre el trastorno de estrés postraumático por abuso infantil y tratado con la terapia narrativa STAIR. En esta diapositiva se explica el contenido de la TFG, lo cual se puede dividir en tres bloques de introducción, metodología y discusión. En la introducción hablaremos sobre el contexto del TFG y la metodología. Básicamente hablamos sobre todos los componentes como los participantes, el diseño de la intervención, los análisis planteados, los instrumentos que usaremos y posteriormente hablaríamos sobre las conclusiones sobre mi experiencia y las discusiones sobre qué podría mejorar la temática del TFG. Ahora vamos a continuar hablando sobre el contexto y justificación sobre la temática del TFG. En principio tenemos que mencionar que el abuso infantil es una de las mayores preocupaciones a nivel social debido al gran daño que significa para las víctimas. El abuso infantil del cual vamos a hablar engloba tanto el abuso físico, sexual y emocional, además de la negligencia y exposición a la violencia doméstica que las víctimas presenciaron o vivieron. Ahora también tenemos que mencionar las grandes repercusiones que este trauma significa para las personas, afectándoles a nivel psicológico, físico, sexual, económico, educativo e incluso social. Ahora, entre las secuelas que más sufren estas víctimas, desafortunadamente también está el trastorno de estrés postraumático. La razón por la cual pensamos que la terapia narrativa STAIR pueda realmente ser una herramienta para ellos, para poder evolucionar, es porque les ayuda a trabajar la regulación emocional e interpersonal, les ayuda a trabajar la disociación entre el trauma y su propia identidad, se trabaja la impulsividad, y a romper patrones disfuncionales que suele acompañar el TPT. Ahora vamos a hablar sobre la revisión teórica, en principio sobre la definición del TPT. Esto ocurre debido a una respuesta intensa psicológica ante eventos traumáticos. Estos eventos traumáticos pueden ser eventos que amenazaron contra su propia seguridad física o emocional o no. Puede ser, por ejemplo, un abuso sexual, eventos violentos que presenciaron o que vivieron, o puede ser incluso la muerte de un familiar. A continuación tenemos que mencionar que los síntomas de un niño y un adulto no son iguales, se van pareciendo más a las de un adulto a medida que van creciendo, pero cuando son pequeños, por ejemplo menos de 6 años, pueden presentar síntomas como orinarse en la cama cuando desean ir al baño, dificultades para hablar o dejar de hacerlo, revivir el trauma mientras juegan, apego ansioso a sus figuras de apego. Incluso algunos niños pueden presentar sentimientos de culpa, angustia o venganza por no poder haber evitado el abuso. A la hora de los factores de protección, la gravedad del evento traumático va a generar un antes y un después, ya que si el evento traumático se ha generado más de una vez o el abuso se ha generado más de una vez, tendrá un impacto en la severidad del TPT, al igual que su red de apoyo y la proximidad al evento traumático. A continuación vamos a seguir hablando sobre el impacto del abuso en niños. Estas víctimas suelen tener problemas en el consumo de sustancias, son propensos a sufrir depresión, ansiedad y baja autoestima y sufren mayor riesgo de cometer suicidio, además de tener dificultades para gestionar sentimientos intensos que les recuerden o no al trauma. La razón por la que pensamos que la terapia narrativa STAIR es adecuada es porque está basada en la terapia cognitivo-conductual, la cual tiene mucho éxito a la hora de tratar estos casos y parte del concepto de vida interrumpida. El concepto de vida interrumpida se basa en que el trauma y el abuso interrumpen a la persona de desarrollarse como debería a nivel social, intelectual y psicológico para convertirse en una persona autónoma, y por eso se enfoca en enseñar nuevas herramientas de regulación emocional y tolerancia a la angustia. A continuación vamos a hablar sobre los objetivos e hipótesis que tenemos sobre nuestra idea del TFG. Nuestro objetivo es ofrecer una terapia alternativa a la terapia tradicional, que es la terapia cognitivo-conductual. Tras hacer varios estudios me pude dar cuenta que se gravita más a la terapia cognitivo-conductual, pero no se le da tantas oportunidades a otro tipo de terapias en esta categoría. Por lo tanto, mi objetivo es explicar cómo sería paso a paso y cuáles serían los resultados estimados.
También me gustaría ver si la terapia STER realmente es suficiente para mejorar los síntomas de los pacientes. Asimismo, nuestra hipótesis es que sí que se conseguirá una mejora estable de los síntomas que sufren los pacientes, además de poder conseguir establecer los objetivos marcados y terminar la terapia de forma exitosa. A continuación vamos a continuar hablando del propósito de la intervención. El propósito de la intervención es que en un rango de 8 o 9 sesiones se consiga una mejora considerable de la persona reduciendo sus síntomas, que aprenda a romper patrones que ya no les sirven y puedan separar el trauma sufrido de su identidad. Y asimismo vamos a trabajar en la reconstrucción narrativa de la historia de la persona. Para ello vamos a trabajar con la regulación emocional, la tolerancia a la angustia y el establecimiento de nuevos objetivos para que la persona salga de su zona de confort y pueda tener y experimentar el crecimiento personal. Por otro lado, este tipo de intervención se propone ayudar a la persona que está siendo partícipe en la intervención a mejorar su relación con sus allegados, y con las personas de su círculo, además de la relación consigo mismo, creando nuevos objetivos, metas y nuevas estrategias para poder expresar sus emociones y poder tener relaciones funcionales. Ahora vamos a hablar del método de la intervención, en principio de la descripción de la intervención. Los participantes seleccionados van a ser 20 personas que van a ser derivadas del área de psiquiatría de un hospital diagnosticados con TPT. Vamos a trabajar con 10 hombres y 10 mujeres, 20 personas en total. Estas 20 personas van a ser divididas de forma aleatoria en un grupo de control y en un grupo experimental. 10 personas en cada grupo y van a ser 5 hombres y 5 mujeres en cada grupo. El grupo de control recibirá la terapia cognitivo-conductual que el hospital ya había planeado para ellos previo a esta intervención, y el grupo experimental trabajará con la terapia narrativa STER. Ahora vamos a hablar del diseño de evaluación. Esta intervención durará 8 semanas y será una sesión por semana, y estas durarán 1 hora aproximadamente. Ahora usaremos métodos tanto cualitativos como cuantitativos para la evaluación de resultados. En la metodología cualitativa usaremos hojas de reflexión y los testimonios de las personas para poder analizar la temática que vaya surgiendo a lo largo del proceso de intervención. Y usaremos en la metodología cuantitativa pruebas métricas como PLC5 y CTQ para medir la intensidad de los síntomas de los participantes y poder también medir su progreso. A continuación vamos a continuar hablando sobre los procedimientos. En principio, antes de empezar las sesiones, tendríamos una entrevista no estructurada con la persona en la cual le preguntaríamos cuál es su historia. Esto también nos va a ayudar a garantizarnos de que su trauma realmente yace desde la infancia. Y una vez tengamos esta parte iniciada y hayan pasado esa prueba última, empezarán a realizar las pruebas métricas. Luego la sesión 1, 2 y 3 puede ser resumida en crear una alianza terapéutica en la cual hablamos más sobre sus síntomas y cómo el TPT ha impactado sus vidas, y básicamente explicándole el concepto y la motivación y adecuación de la terapia STEIR. En la sesión 4 vamos a trabajar ya la regulación emocional. En esta le vamos a explicar al paciente que esto es una habilidad que se adquiere, que se va practicando, y es básicamente el reconocimiento, la etiqueta, la gestión y la expresión efectiva de sus sentimientos. Y a través de una ficha le enseñaríamos cómo esa regulación le afecta a nivel de pensamiento, emoción y fisiológica, cómo sus sentimientos hacen un círculo y le afectan en todos los sentidos. Luego empezaremos la sesión 5, que es la tolerancia a la angustia. La tolerancia a la angustia es básicamente aguantar momentos de mucha incomodidad o de angustia, como dice, sin que moldee nuestras acciones. Entonces, nosotros no buscamos que simplemente tenga tolerancia, buscamos que tenga un objetivo, que sea algo motivador para salir de su zona de confort. Entonces, haríamos un plan sobre por qué quiere hacer los objetivos que se plantee,
cómo hacerlo y cuál sería su beneficio. Luego pasaremos a la sesión 6, en la cual empezaríamos preguntándole cómo es una relación sana para ti y cómo es una relación insana para ti, y analizaríamos también qué patrones ha observado en su familia, qué patrones ha repetido y cómo están funcionando sus relaciones actualmente, y también le pasaríamos una ficha en la cual, si ha habido algún tipo de conflicto o se siente mal, que explique cómo se siente él, cómo lo ve él y cómo cree que las otras personas le ven, para poder analizar cómo proyecta sus propias inseguridades o la mochila emocional que ha cargado en sus relaciones en la actual. Y finalmente hablaríamos sobre la compasión y la autocompasión en la sesión 7, en la cual haríamos una retrospección sobre su paso por el tratamiento, qué ha aprendido, qué no ha aprendido, qué siente que le falta, o cómo los cambios que ha conseguido a partir del establecimiento de objetivos. A continuación vamos a hablar sobre los participantes y sus criterios de inclusión y exclusión. En los criterios de inclusión se debe tener entre 18 y 45 años, tener un diagnóstico de TPT y que su trauma venga de la infancia, y además debe presentar una puntuación igual o superior a 31 en el PCL5. En los criterios de exclusión no puede haber sufrido ningún tipo de episodio maniático, tener demencia o signos de ello y estar bajo un tratamiento farmacológico. Asimismo, se le informaría sobre sus derechos y cómo va a ser el protocolo por el cual vamos a trabajar a lo largo de esa terapia y cómo sus datos van a ser protegidos y guardados. Ahora vamos a hablar sobre los instrumentos que hemos usado en la práctica. En los instrumentos cuantitativos usamos tres tipos de pruebas métricas. El PCL5 nos sirvió para analizar los síntomas de TPT que sufría la persona a lo largo del tratamiento y después. El CTQ lo usaremos para medir la severidad de los traumas infantiles también a lo largo de las sesiones y después. Y la prueba mini es básicamente una herramienta que usaremos al principio para descartar que no haya signos de otras psicopatologías. Los instrumentos cualitativos que vamos a usar van a ser la entrevista no estructurada, empleada para conocer la historia del paciente, y hojas de reflexión que usarán después de cada sesión. Ahora pasamos a análisis planteados. Vamos a empezar por los análisis de resultados de las pruebas cuantitativas, empezando por la prueba U-Man With-Me. Esta nos servirá para garantizar la equivalencia de las muestras, y luego pasaremos a usar el análisis de modelos de efectos mixtos lineales para poder evaluar la gravedad de los resultados hecho a partir de las pruebas métricas. Ahora vamos a pasar al análisis de resultados de pruebas cualitativas, en el cual hemos empleado el análisis fenomenológico interpretativo. Este nos ayuda a enfocarnos y comprender las temáticas que han surgido a lo largo del proceso y poder crear un mapa a partir de ello, en el cual podemos analizar el progreso sobre la temática y sobre cómo es la perspectiva de la persona a lo largo de la terapia y poder comprender su progreso. Ahora vamos a hablar sobre la discusión, la cual se puede dividir en dos bloques. La primera es el problema práctico, en la cual los profesionales que practican esto tienen que ser expertos y especializados en la terapia, lo cual no es común. Y también el problema teórico, que es la falta de investigaciones que respalden la eficacia de STAIR, además que se exige una muestra más variada de pacientes a nivel cultural y socioeconómico, ya que estos dos factores realmente pueden influir en el resultado y eficacia de ese tipo de terapia en abuso infantil. Finalmente, en mis conclusiones, esta ha sido una experiencia muy gratificante, ya que me ha permitido ponerme en la piel tanto del psicólogo como del paciente. Me ha ayudado a comprender profundamente cómo funciona el TPT y ver más allá de un diagnóstico. También me ha sacado de mi zona de confort como estudiante al tener que leer tanto material en inglés y tener que empaparme tanto y familiarizarme tanto en las bases de datos, y también ha sido un trabajo exigente a la hora de tener que acomodarme a las fechas concretas y poder hacerlo todo lo mejor posible con el tiempo dado. Esto ha sido todo, muchísimas gracias y gracias por ver mi presentación.